Bueno, tenemos sí el link cambiado, pero paciencia, ya no vamos a ir conectando todos. Si ustedes le pueden ir pasando al link a los compañeros, se los agradezco. Algunos tendrían que ir silenciando el micrófono. Bueno, les agradezco si le pueden ir pasando el link a los compañeros que conozcan porque si tuvimos algún problema con la identificación de la clave. De todas maneras, voy a esperar unos minutos más, así se pueden ir pasando el número de referencia para que puedan entrar a la clase. De todas maneras, la clase va a quedar grabada, así que hoy vamos a ver lo que tiene que ver con resolución parcial, disolución y liquidación. Ese es entonces el link, por ahí para algunos de los compañeros que no lo haya recibido, si se lo pueden enviar. Pero bueno, de todas maneras, repito, o sea, la clase igual va a quedar grabada, así que va a estar a disposición vamos a estar a disposición en en la plataforma. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Esta clase trata de lo que es la resolución parcial y la disolución y liquidación de la sociedad. Igual también van a tener disponible, además de la clase respecto a esta unidad, también van a tener disponible un video que lo voy a cargar a la tarde y también van a tener disponible la presentación. Así que bueno, los que no puedan tener acceso ahora, no se preocupen porque van a contar con todos los elementos. Y después, bueno, la próxima clase, que es el jueves, ya van a poder tener también la clase de Iván respecto de lo que es transformación societaria. Entonces, repito, lo que vamos a ver ahora es específicamente lo que tiene que ver con resolución parcial, disolución y liquidación. Estamos todos hasta ahora, ¿me pueden escuchar bien todos? ¿Me puede alguien contestar? Bien, Sí, profe, se escucha bien. sí, decime. Ah, ok, Sí, se bueno. escucha bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, les recuerdo que la evaluación va a ser los primeros días de mayo. Va a ser una evaluación virtual, va a ser una evaluación individual y va a ser una evaluación por opción múltiple. Ya hemos estado, digamos, trabajando para armar el esquema de evaluación, así que bueno, ya les digo, va a incluir todas las unidades que lleguemos o que podamos ver hasta, hasta la última semana de abril y ya la primera semana de mayo vamos a tener la evaluación. Puede ocurrir el caso que alguno de ustedes tenga problema de conectividad ese día, que no se puedan conectar al campus, porque va a ser en un día y un horario determinado. Van a tener un tiempo para poder resolver el cuestionario múltiple. Puede ser que ese día
tengan alguna dificultad, que estén enfermos o que no tengan acceso o no tengan conectividad, entonces en tal caso no se preocupen porque vamos a tener una instancia de recuperación. Vamos a ver cuándo, pero va a haber una instancia de recuperación. Entonces, para iniciar un poco la clase de hoy, repito, tiene que ver con lo que es la resolución parcial, la disolución y la liquidación. Son 3 temas nuevos para ustedes y los vamos a tratar de abordar en la medida de lo posible en su integridad. Entonces, empecemos primero, en primera instancia, por lo que es el concepto de resolución parcial. Para abordar el problema de este concepto de resolución parcial, primero tenemos que revisar, ¿sí? o recordar el concepto de resolución de los contratos. Ustedes habrán visto, ¿sí? Y imagino que recordarán, digamos, de derecho de obligaciones, a qué hacemos referencia cuando hablamos de esto de la resolución de los contratos. Y esta figura, digamos, aparecía, ¿sí? Cuando estábamos en presencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de uno de los obligados. Tomemos por caso nuevamente el contrato bilateral. ¿Qué ocurría cuando, por ejemplo, si al vencimiento del plazo, una de las partes no cumplía con la prestación comprometida? Entonces, ¿qué es lo que hace la resolución contractual? La resolución contractual lo que hace es darle la posibilidad a la otra parte, ¿sí? de precisamente resolver el contrato, ¿sí? y eventualmente reclamar por los daños y perjuicios ocasionados. Es decir, se entiende la idea de decir, ante el incumplimiento de una de las partes, la otra parte puede efectivamente resolver el contrato y reclamar los daños y perjuicios ocasionados. ¿Sí? Esa es un poco la idea o la noción, ¿sí? que ustedes recordarán de derecho de obligaciones cuando estudiaban precisamente la forma de resolución de los contratos. Básicamente, de nuevo, en los contratos bilaterales. Ahora, en el derecho de sociedades, ¿sí? esta forma, digamos, o cómo encarar en todo caso la resolución contractual en los contratos de sociedades. Y acá tenemos una particularidad, porque en el contrato de sociedad, ¿sí? participan, vamos a poner el caso, varios socios. Y a su vez, digamos, recordarán ustedes que como resultado de este contrato o de este acuerdo, ¿sí? nacía un nuevo sujeto de derecho, que era lo que llamábamos el sujeto de derecho sociedad, ¿sí? que adquiría los atributos de la personalidad jurídica y que se desenvolvía en el mundo de los negocios como tal, como una persona jurídica de carácter abstracto, pero con personalidad jurídica. El tema está en que si hubiese una resolución total del contrato de sociedad, estamos en problemas, porque si hubiera una resolución total, desaparecería, digamos, este sujeto de derecho, esta persona jurídica. Entonces, lo que va a hacer la legislación es adoptar el concepto de resolución parcial. Entonces, en el derecho de sociedad ya no vamos a hablar de resolución en los términos de las relaciones bilaterales, de la relación contractual, de la resolución de los contratos bilaterales, sino que vamos a hablar de la resolución parcial. La resolución parcial tiene la particularidad de que, ¿qué es lo que en definitiva se resuelve? Lo que en definitiva se resuelve es la relación de uno de los socios, ¿sí? Tomemos por caso, de uno de los socios para con la sociedad. Es decir, lo que se resuelve es el vínculo entre uno de los socios y la sociedad, subsistiendo, ¿sí? el vínculo societario entre el resto del elenco de los socios y la sociedad.
y subsistiendo a sí mismo el sujeto de derecho sociedad. Entonces, ese es un poco el sentido de por eso se denomina resolución parcial, porque lo que es la resolución parcial es resolver el vínculo entre uno de los socios y la sociedad, pero no va de suyo que Sí, mami, voy a tener que dejarte porque empecé mi clase. hay alguien que tiene Después hay te alguien llamo que, cuando termine. Listo, un hay besito, alguien mami. que tiene el audio prendido. Traten de bajar el audio porque escucho si no las conversaciones de las casas familiares. Entonces, repito, vamos a trabajar sobre este concepto que tiene que ver con la idea de resolver el vínculo entre un socio y la sociedad, teniendo en consideración que la sociedad continúa. Entonces, ¿quedó claro hasta ahí el concepto? Si alguien me puede decir. Sí, bien. Eso respecto de lo conceptual. Entonces, para tenerlo claro, reconozcan primero la idea de lo que es el concepto de resolución contractual en el derecho de obligaciones y reconozcan la diferencia que existe en el derecho de sociedades cuando hablamos de resolución parcial en cuanto a que resuelve el vínculo con uno de los socios. Lo que tenemos que analizar ahora es el efecto que se genera. El efecto que se deduce de la resolución parcial, ¿sí?, tiene que ver con que el socio residente va a recibir, ¿sí?, la proporción que le corresponde en el capital de la sociedad, de acuerdo a su porcentaje de participación. Ese es el efecto. Y asimismo, va a mantenerse, digamos, a continuar, digamos, con su responsabilidad como socio, hasta tanto esta eventualidad, digamos, de la resolución sea inscripta en el registro público. ¿Se entendió la idea? Es decir, tenemos por un lado el concepto y por el otro lado tenemos que tener en consideración el efecto que genera. Que básicamente, de nuevo, el efecto tiene que ver con la devolución, entre comillas, de la participación que le corresponde, ¿sí?, en función de su cuota, digamos, o de su participación en el capital de la sociedad. Ese es el segundo elemento que tenemos que considerar. La tercera cuestión que tenemos que tener presente es en qué tipo de sociedades es aplicable la resolución parcial. Y va a ser aplicable, ¿sí?, obviamente que en las sociedades de interés, en las sociedades personalistas. Porque es ahí donde el rol, digamos, personal del socio juega o es preponderante. Concretamente, vamos al otro extremo para que se entienda un poco el concepto. Consideramos, por ejemplo, si estamos en presencia de una sociedad anónima que cotiza en mercado de valores. En ese caso, ¿sí?, simplemente yo como socio tenedor de una cantidad de acciones, ¿sí?, llámese Tenaris, etc., yo puedo desprenderme de esas acciones, ¿sí?, en el mercado secundario. Y, entre comillas, digamos, yo dejo de pertenecer del elenco de socios, ¿sí?, simplemente con vender mi participación en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque en este tipo de sociedades el elemento personal, digamos, las cualidades personales, no juega un rol preponderante. Porque en definitiva la administración y representación societaria, en este caso, no está en manos de los socios. ¿Sí? Generalmente está en manos de gerentes especializados o expertos, o digamos, mejor dicho, el directorio está integrado por personas que no necesariamente son socios, digamos, y que no amerita que yo participe en los órganos de dirección, digamos, en el directorio de la sociedad. Simplemente que yo tengo una participación en esa sociedad anónima en un momento determinado y en un momento decido vender mis acciones en un mercado secundario, entonces ahí, digamos, el instituto de la resolución parcial no juega.
El instituto de la resolución parcial juega justamente en las sociedades de interés o en las sociedades personalistas, donde te estoy leyendo una pregunta, pero digamos, donde el rol del socio juega un papel preponderante. Bueno, acá me hacen la pregunta que en realidad tiene que ver, me preguntan si el socio tiene algún incumplimiento con la sociedad, cuál es el efecto que genera, y dijo que la resolución parcial va a ser aplicable en sociedades de interés y sociedades personalistas. Bueno, para la primera pregunta sí, la resolución parcial es aplicable, el concepto de resolución parcial es aplicable a las sociedades de interés o personalistas. Y respecto del segundo punto, lo voy a contestar cuando analicemos las causales de resolución parcial. Asimismo, cabe tener presente, ¿sí? Porque ahora vamos a ver los causales, pero también los socios pueden incluir en el instrumento constitutivo otras causales de resolución parcial, que no sean las que yo voy a enumerar ahora, pero que en definitiva guardan relación con lo que es el retiro voluntario. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de la figura de la resolución parcial, ¿sí? Que en definitiva también se traduce o una de las alternativas es el retiro voluntario, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo establecer, digamos, o siempre tengo la posibilidad de retirarme de la sociedad cuando así me convenga. Lo que pasa que, después, bueno, vamos a ver el procedimiento, pero digamos, siempre yo tengo la posibilidad de retirarme de la sociedad. Es decir, si en un determinado momento no quiero ser más parte de ese emprendimiento, pues voy bien. Tengo derecho a la cuota de capital que me corresponde en función del porcentaje de participación y puedo efectivamente retirarme de la sociedad. Después vamos a ver en todo caso cómo es ese procedimiento para que yo efectivamente me pueda retirar. ¿Sí? Pero bueno, ese es el tercer punto que tenemos que considerar. El cuarto punto que tenemos que considerar, ¿sí? Y que ahora voy a intentar responder la pregunta que me plantearon en el chat, es cuáles son efectivamente los tipos de resolución parcial. La primera, ¿sí?, que aparece, la primera tipología, tiene que ver con la muerte del socio. Es decir, y acá sí me van a entender un poco más, digamos, con cuestiones concretas y prácticas de cómo se interpreta esto de que la sociedad continúa. Es decir, en el caso de que efectivamente ocurra el fallecimiento de uno de los socios, no es que la sociedad, el sujeto de derecho desaparece, sino que la sociedad va a continuar con el resto de los socios, ¿sí? Simplemente que se resuelve el vínculo, en este caso por fallecimiento, entre el socio y la sociedad. Efecto de esta cuestión. Porque, digamos, si el socio se retira de la sociedad es una cosa, porque va a percibir en todo caso el valor de su participación al momento del retiro. Pero en el caso de la muerte del socio, ¿sí?, la cosa es diferente porque quienes van a recibir el valor de la participación son los herederos. Y ese es el principio general cuando nosotros hablamos de la causal de resolución parcial por la muerte del socio. El principio general, ¿sí?, es que los herederos tienen el derecho de percibir justamente esa participación, sin necesidad de incorporarse a la sociedad. No necesitan incorporarse al elenco de socios. Ese es el principio general. Y que a veces esto genera algún tipo de confusiones. ¿Sí? Es decir, si yo soy heredero, tengo la posibilidad de recibir el porcentaje de participación sin necesidad de incorporarme a la sociedad. Lo que pasa es que hay una cláusula que establece, o en todo caso, que autoriza a que se puedan establecer en el contrato, ¿sí?, cláusulas respecto de, mediante el cual se pacte que efectivamente
¿sí? Los herederos deban incorporarse al elenco de socios. En otros términos, obliga a los socios, a los herederos a incorporarse a la sociedad. Y esto en realidad es un problema. Es un problema de dos puntos de vista. Del punto de vista teórico, o el punto de vista, si se quiere, doctrinario, porque nadie debería tener, ¿sí?, la obligación de incorporarse a una sociedad de la cual nunca quiso formar parte. Es decir, no era parte del elenco de los socios fundadores y tampoco quería formar parte de esa sociedad. Entonces, digamos, no debería existir la obligación, en todo caso, de que los herederos se incorporen al elenco de socios. Eso desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico es lo mismo, porque, digamos, yo estoy condicionando a una persona que pase a ser parte de un emprendimiento del cual nunca tuvo intención de serlo. Entonces, digamos, y eso bien lo receta la bibliografía y lo receta y lo señala bien Nissen cuando lo manifiesta. Claro, en realidad justamente eso. Acá me preguntan, digamos, qué pasa en una sociedad de interés si se muere uno de los socios. En principio, justamente, porque digamos, para que quede claro, en realidad los herederos, en primer lugar, si nada dijera el contrato, no tienen que incorporarse a la sociedad. Lo que van a recibir es la participación. ¿Me explico? Es decir, no hay nada indica que los socios tengan que, si nada dijera el contrato, dentro del acervo hereditario va a estar el porcentaje de participación que le corresponde. Pero no es necesario que se incorporen como socios a la sociedad. Salvo que existiera una cláusula que así lo indica en el estatuto o en el contrato, digamos. ¿Me explico? Eso es lo que ocurre en definitiva. O sea, la forma más fácil de entender y de interpretar esto es de esa manera. Es decir, yo, si, digamos, frente al fallecimiento, lo que ocurre es que voy a recibir una cuota o un porcentaje que corresponde a la participación del socio que falleció. Y esa es la solución más que uno, digamos, más concreta. Lo otro, la de incorporación, tiene sus limitaciones teóricas y prácticas. Pero bueno, eso es nada más que para tenerlo en cuenta. Una segunda causal de resolución parcial del contrato de sociedad, justamente, que es un poco lo que plantea el compañero ahí, tiene que ver con la exclusión del socio. Que ahí trato de responder la pregunta del compañero. Y ustedes me van a poder plantear, digamos, ¿cuándo ocurre efectivamente esto de la exclusión del socio? El socio puede ser excluido cuando, dice la ley, cuando incurra en el incumplimiento de sus obligaciones. Y la forma más fácil de verlo a esto es cuando el socio, ¿sí?, no cumple con los aportes comprometidos en tiempo y forma. Entonces, ahí los socios, efectivamente, el resto de los socios pueden reclamar la exclusión del mismo. ¿Sí? Pero de nuevo, el efecto que genera, ¿sí?, más allá de que eventualmente la no realización de los aportes puede haber llegado a provocar daños y perjuicios, para la cual el socio que se retira va a tener que dar cuenta de eso, va a tener que cumplir, digamos, o resarcir a la sociedad por los daños y perjuicios que se ocasionen, pero también tiene derecho a el porcentaje de su participación cuando se retire. Y el otro punto tiene que ver con que, recuerden que las obligaciones, ¿sí?, de los socios, como tal, del socio que se retira, subsisten hasta tanto dicha exclusión sea inscripta
en el registro público. Y ahora vamos a lo que es, acá me dicen, no sé si hay interés, en el modo socio, cómo se divide el porcentaje que deja el socio residente. Bueno, respecto del porcentaje, en realidad ahí ya escapa lo que es el derecho de sociedades, ¿sí? Y ya ahí tiene que ver con lo que es, como es la administración hereditaria dentro de lo que es el derecho civil. Así que bueno, eso por ahí ya escapa a lo que es decir, la forma de distribuir el acervo hereditario ya es una cuestión específica del derecho civil que escapa al alcance del derecho de sociedades. La tercera causal, entonces, de resolución parcial, refiere a lo que es el retiro voluntario, ¿sí? Y acá también tiene que ver, o guarda relación con esto que creo que vimos en algún momento, que tiene que ver con el derecho de receso, ¿sí? Creo que lo vimos ya el derecho de receso, ¿lo comentamos o quieren que lo vuelva a comentar? ¿Les parece? Bueno, en definitiva lo digo brevemente. Es decir, el derecho de receso, ¿sí? Es el derecho, y ahora me aparto un segundo de lo que es esto de lo que es el retiro voluntario, ¿sí? Hago un paréntesis, para que no se confundan las cosas. Pero el derecho de receso es el derecho que asiste al socio justamente a retirarse de la sociedad, pero cuando existiera alguna circunstancia particular, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que la sociedad, ¿sí?, resuelve un aumento de capital. Eventualmente, y a su vez ese aumento de capital va a modificar su condición relativa dentro de la sociedad. En el sentido de que si él no realiza el aporte, ¿sí?, en definitiva su porcentaje de participación se vería menguado. O eventualmente va a tener que efectivamente realizar un aporte adicional para sostener su porcentaje de participación. En ese caso, ¿sí?, el socio puede, entre comillas, sentirse, digamos, perjudicado de alguna manera, o no le conviene esa situación. En tal caso puede ejercer el derecho de receso, ¿sí?, que es el derecho de justamente decir, bueno, a mí esta situación no me conviene, o sea, no es algo que yo vaya a aceptar, digamos, porque va a cambiar, o tengo que realizar un aporte adicional, cosa de que no tengo el dinero en este momento, o va a cambiar los porcentajes de participación, mis mayorías van a cambiar, yo no voy a poder influir en la voluntad social en las asambleas, entonces a mí esta situación no me conviene, no es lo que yo pretendo, y decido ejercer el derecho de receso. Eso es básicamente el derecho de receso. Lo que pasa es que el derecho de receso está íntimamente vinculado al retiro, porque en definitiva el receso es una forma de retirarse de la sociedad. Lo que pasa es que, ahora sí vuelvo al retiro voluntario, porque el retiro voluntario en realidad tiene que ver más con la decisión personal del socio de querer retirarse de la sociedad. Que si yo en un momento determinado me decido retirarme de la sociedad, y si ese retiro no es intempestivo y y no ocasiona, digamos, ningunos, o puede ser, digamos, planificado de alguna manera, entonces yo también puedo ejercer el derecho de retiro, ¿sí? Porque no sé, porque quiero invertir en otro lado, porque me cansé, etcétera, etcétera, puedo efectivamente retirarme de la sociedad. Bueno, estos más o menos, estos cuatro elementos, hacen a la cuestión de la resolución parcial. Entonces, repito, para estudiar resolución parcial, tengamos en cuenta primero el concepto de resolución de los contratos emanada del derecho de obligaciones, tengamos en cuenta los efectos que generan, tengamos en cuenta los tipos de sociedades en los cuales se puede ejercer, tengamos en cuenta los tipos de resoluciones parciales que pueden ocurrir, ¿sí? Y bueno, básicamente con eso cerraríamos lo que es la parte de resolución parcial. Acá me dicen, una sociedad de la sección cuarta también tiene que inscribir la exclusión de un socio en el registro público. Bueno, ahí vamos a hacerla, es una buena pregunta, vamos a hacer la siguiente salvedad. La sociedad de la sección cuarta, ¿sí?, en realidad son sociedades que se
gestionan, digamos, se manejan desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, por fuera de la registración. ¿Sí? Es decir, de la registración me refiero del registro público. Nunca, el registro nunca se enteró, entre comillas, de la existencia, el registro público nunca se enteró de la existencia de esas sociedades. Cuando digo nunca se enteró, digo nunca las inscribió como tales. Con lo cual, digamos, interpreto que estos institutos relativos a la resolución parcial también son aplicables a la sociedad de la sección cuarta. Lo único que, evidentemente, la exclusión del socio, en todo caso, nunca se va a inscribir en el registro público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad, para el registro público, esa sociedad no está inscrita. Entonces, como no está inscrita, no está inscrito el instrumento, tampoco se van a inscribir sus modificaciones, porque nunca se inscribió el instrumento. ¿Me explico? Valentina, ¿me explico? Es decir, repito, nunca una sociedad que se... Nunca una sociedad, digamos, que omitió inscribirse en el registro, va a poder registrar las modificaciones del contrato en ese registro. ¿Sí? Creo que con eso respondo a esa cuestión. ¿Se entiende para todos? Bueno, ahora, Profesor, sí, dale. una pregunta con respecto a esto. Sí. Yo leí que había que inscribir en el registro público los bienes registrables de una sociedad de la sección cuarta. ¿Eso tampoco se Bueno, inscribiría? pero no. El tema es que yo creo que tu análisis pasa por lo siguiente. Me parece, y vos me dirás si estoy en lo correcto. En realidad, las inscripciones registrales en las que se hace referencia en la sección cuarta son las inscripciones registrales que tienen que ver con la inscripción de los bienes. Por ejemplo, si la sociedad, digamos, si uno de los, una sociedad de la sección cuarta va a ser titular de un automotor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese automotor, ¿sí?, va a tener que ser inscrito a nombre de la sociedad, digamos, como titular del dominio, en el registro, pero en el registro de la propiedad del automotor, no en el registro público. ¿Me explico? O por ejemplo, digamos, ¿qué ocurriría en el caso de la registración de un inmueble? La registración del... a ver, en lo de inmuebles reconozco que tengo mis dudas. Pero bueno, yo lo voy a plantear desde el plano teórico. Desde el plano teórico, digamos que yo podría ir con el estatuto de esta sociedad de la sección cuarta, o con el contrato, pero no ante el registro público, sino ante el registro, o voy a una escribanía, digamos, acredito, entre comillas, la existencia de la sociedad, y podría eventualmente redactar una escritura pública traslativa de dominio. Y esa escritura traslativa de dominio, protocolizada, se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Pero estoy haciendo referencia a la inscripción de bienes registrables en los registros de bienes. No estoy haciendo referencia acá a los registros, al registro público que registra o que registra las sociedades. ¿Me explico? No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Porque de nuevo, o sea,
vamos a seguir la siguiente lógica. Yo no podría, ¿sí? Porque en definitiva, ¿en qué se traduce la muerte del socio y digamos, el pago de la cuota o de la parte del porcentaje de participación de los herederos a través del proceso de distribución del acervo hereditario? ¿Eso en qué se traduce, en definitiva? Se traduce en una modificación del contrato social. Porque el elenco de los socios ya no va a ser el mismo, porque supongamos que tenemos una sociedad de 3 o 4 socios, y resulta que ahora se murió uno y me quedan 3, entonces el elenco de socios ya no va a ser el mismo, y a su vez, el capital de la sociedad tampoco va a ser el mismo porque voy a tener una reducción de capital, ¿sí o no? Entonces, la única forma que yo tengo, ¿sí? Y estos eventos necesariamente necesitan de una modificación del estatuto del contrato social. Ahora, las modificaciones contractuales, ¿sí?, y estatutarias van a poder inscribirse en el registro público para aquellas sociedades que efectivamente estén inscritas en el registro público. Porque mal podría el registro público inscribir una modificación, o digamos, hacer lugar a una modificación contractual de un instrumento que nunca se inscribió en el registro. ¿Me explico? Entonces, ojo que es válida, digamos, y reconozco el valor de la pregunta en el sentido de que estamos hablando de el instituto de la resolución parcial en la sociedad de la sección cuarta. Entonces, y estamos utilizando, digamos, aplicando ciertos institutos que prevé la misma Ley General de Sociedades para este caso y para este tipo de sociedades. Ahora, si bien originalmente los institutos de la resolución parcial no estaban pensados, porque en definitiva un poco están pensados para las sociedades regulares. Tal es así que el propio legislador habla de la inscripción en el registro público, del fallecimiento o, digamos, de la modificación del contrato. Porque en definitiva, si uno lo analiza desde el inconsciente del legislador, el legislador lo que dijo es, el legislador en realidad estaba pensando en las sociedades regulares, no estaba pensando en la sección cuarta. Es más, o sea, ni siquiera existían en ese momento la sociedad de la sección cuarta, porque si me remito un poco más atrás, vamos a ver que cuando se armaron estos institutos, las sociedades, hablábamos de las sociedades de hecho y las sociedades irregulares, y las cuales debían necesariamente, y en la cabeza del legislador estaba, en el inconsciente del legislador, estaba la regularización. No estaba la no regularización, no estaba esta idea de que estas sociedades debían seguir funcionando. O sea, en el inconsciente del legislador en ese momento estaba la idea de que estas sociedades debían regularizarse para poder continuar y tenían un fuerte carácter sancionatorio. Entonces, lo que pasa es que ahora el legislador introduce otra cosa, introduce justamente, deja de sancionar a estas sociedades y las pone a funcionar como cualquier otro tipo de sociedad en el mundo de los negocios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo concluir? Lo que yo debo concluir es que todos los institutos vinculados a la resolución parcial podrían ser necesariamente o tranquilamente aplicables a la figura de a la sociedad de la sección cuarta. No sé si se entendió un poco la idea, pero creo que sí, que creo que es un punto válido que rescata la compañera porque ahí nos lleva a analizar justamente esta figura dentro de la sociedad de la sección cuarta. Bien, ahora vamos al punto siguiente, digamos que tiene que ver con ya y sí lo que es la disolución y la liquidación de las sociedades. Porque recuerde que mientras hablamos de la resolución parcial, siempre tenemos en la idea de que la sociedad continúa. Y lo que se resuelve en definitiva, como decíamos al comienzo, es el vínculo entre uno de los socios
y la sociedad. Con la disolución y la liquidación entramos en otra historia totalmente diferente. Porque ¿se acuerdan que cuando hablábamos del desenvolvimiento ordinario de la sociedad, ¿sí? Y que hablábamos de que se desenvolvía naturalmente, digamos, en su vida ordinaria dentro del mundo de los negocios, hasta que, yo les mencionaba en algún momento, ocurría lo que tenía que ver con la causal disolutoria. Porque lo que hace la causal disolutoria justamente es interrumpir la vida normal de la sociedad. ¿Sí? En los términos del artículo 94, pero esta interrupción, digamos, de la vida normal de la sociedad genera un conjunto de efectos. O sea, a ver, ¿qué es lo que primero tenemos que tener presente? Lo primero que tenemos que tener presente es que en la sociedad de la sección cuarta, perdón, en la disolución, ¿sí? La disolución en realidad es un hecho, una circunstancia particular que ocurre en la vida de la sociedad. Y que va a abrir necesariamente otra cosa, que es el periodo liquidatorio. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, obviamente que no puedo dejar de analizar la disolución juntamente con la liquidación, y no puedo analizar la liquidación si no lo miro o si no hubo una causal disolutoria anterior. Pero, recuerden que, ¿por qué? Porque lo planteo desde este lugar, es decir, para que se abra el periodo liquidatorio, necesariamente tengo que tener una causal disolutoria. Las causales de disolución, entonces, de nuevo, están previstas en el artículo 94 de la ley, y en definitiva, ¿cuál es el efecto que genera la causal disolutoria? El efecto que genera, ¿sí?, es que va a haber lo que se denomina en la doctrina una restricción al objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber una mutación del fin societario. Es decir, la sociedad en realidad ya no va a estar más, digamos, lo que hace la causal disolutoria, en definitiva, es interrumpir la vida normal de la sociedad. Porque ahora el conjunto de activos, ¿sí?, o mejor dicho, la realización de los activos va a estar destinada a cancelar los pasivos para distribuir el remanente entre los socios. Es decir, por eso digo que se interrumpe la vida normal de la sociedad. Y ya no vamos a hablar acá de, no sé, que, no sé, la sociedad tiene el ánimo de expandirse y de desarrollar nuevas unidades de negocio y de abrir nuevas sucursales, etc. Acá estamos hablando de realizar los activos para cancelar los pasivos y resolver y devolver el remanente a los socios. Ahora, ello no quita que esta realización de los activos, ¿sí?, no sea la mejor realización de los activos, y que la cancelación de los pasivos sea la cancelación de los pasivos más conveniente para la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, no va de suyo que porque estemos en el periodo liquidatorio, es que hay que salir corriendo a vender los activos de la sociedad para cancelar los pasivos. O sea, demandará el tiempo que tenga que demandar. O sea, y si demandará más de un ejercicio comercial la liquidación, pues lo demandará. Pero nada obsta, ¿por qué? Porque en realidad lo que estamos hablando, de nuevo, estamos hablando de la mejor realización de los activos y la más conveniente cancelación de los pasivos. ¿Sí? Porque recuerden que, de nuevo, o sea, la idea es lograr el mejor remanente para los socios. ¿Sí? Entonces, demandará el tiempo que demandará. Es decir, obviamente que hay una restricción al objeto, que es decir, bueno, no sé, si me dedico el objeto social tiene que ver con la actividad agropecuaria, obviamente que no voy a poder salir, no sé, a comprar campos, me imagino, porque ya ahí, evidentemente, no hay un ánimo de decir estamos resolviendo esto de vendiendo activos para cancelar pasivos. ¿Sí?
Bueno, por ese lado pasa un poco el tema de el efecto y la restricción al objeto. ¿Alguna pregunta respecto de disolución? Bueno, respecto de lo que son, digamos, las causales disolutorias, obviamente que, bueno, están enumeradas en el artículo 94. La salvedad que tenemos que hacer ahí es que estas causales disolutorias, digamos, lo que hace el artículo 94 es una enumeración, ¿sí? Y no es que es taxativo, sino que es simplemente enumerativo. ¿Sí? Puede haber otras causales de disolución que no estén previstas en el artículo 94, pero que sin embargo hayan sido previstas por los socios a la hora de redactar el instrumento de constitución. Obviamente que una de las posibilidades que tienen los socios justamente es de disolver a la sociedad por su propia decisión. ¿Sí? Acá me dice, podría dar un ejemplo. Un ejemplo, no sé un ejemplo de qué. Si me puedes indicar, por favor, Melina. Porque en realidad capaz que tiene que ver con otra cosa. No sé a qué estaba haciendo yo referencia cuando me planteas lo del ejemplo. Ok, ahí vamos. Bueno, entonces vamos a ver vamos a intentar analizar algunas de las causales de disolución. Obviamente que si es por decisión de los socios, ¿qué les parece que vamos a necesitar para que efectivamente esa decisión de los socios genere efectos jurídicos? ¿Dónde debe ser adoptada esa decisión? Siendo que es una decisión de carácter trascendente para la sociedad, porque en definitiva va a interrumpir su vida normal como sociedad. Obviamente que esa decisión va a tener que ser adoptada por la reunión de socios o la asamblea, ¿sí? Y con lo que pregunta que ahora que cabe es ¿con qué mayorías? Si es con mayorías simples o con mayorías agravadas. Como interrumpe la vida normal y el funcionamiento de la sociedad, digamos, necesariamente va a tener que ser con las mayorías agravadas. Que después en su momento, en futuras clases veremos, o digamos, trataremos de explicar qué queremos decir cuando hablamos de mayorías simples o mayorías agravadas. El segundo elemento, ¿sí? Tiene que ver con, o la segunda causal, tiene que ver, ¿puede explicar la diferencia entre mayorías simples y mayorías agravadas? Bueno, ya que estamos, entonces lo vamos a introducir ahora. ¿Qué mayoría se aplica? Se aplican las mayorías agravadas. Hablemos un poco entonces de esto de las mayorías simples y las mayorías agravadas. Vamos a considerarlo de la siguiente manera. Supongamos que efectivamente yo tengo que resolver una cuestión que es de carácter ordinario y que hace la vida normal y natural de la sociedad. ¿Sí? Primero, pongamos la siguiente cuestión. Estamos hablando de decisiones adoptadas por el órgano de gobierno de la sociedad. Cuando digo órgano de gobierno, quiero decir reunión de socios o asamblea. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Dentro de las reuniones, de las resoluciones, digamos, las decisiones que adopta la reunión de socios o la asamblea, ¿sí? Vamos a hablar porque ¿qué pasa? Estas resoluciones en definitiva, ¿cómo se toman? Recordarán ustedes que cuando hablamos de los derechos y obligaciones de los socios, decíamos que dentro de los derechos políticos, los socios tenían la posibilidad, digamos, o el derecho de ejercer, entre comillas, el derecho de voto. El derecho de voto, ¿sí?, se ejerce dentro de un órgano colegiado y se ejerce
en particular en la reunión de socios, por ejemplo, o en las asambleas. ¿Cómo manifiesto yo, cómo ejercito yo, ¿sí? Mi decisión dentro de un órgano colegiado? En un órgano colegiado yo ejercito mi decisión a través del voto. ¿Sí? Queda claro para todos. Lo que pasa que, vamos a ponerlo en términos generales por ahora, la representatividad del voto en las sociedades, si nada dice, o si no dice otra cosa el contrato, la representatividad del voto, y por ahora en términos generales lo vamos a poner de esta manera, la representatividad del voto tiene que ver con el porcentaje de participación mía en el capital. ¿Me explico? Es decir, para ponerlo en términos simples por ahora y no complicar el análisis, la cantidad de votos que yo tengo, ¿sí?, para ejercer, digamos, para influenciar la decisión, tiene que ver, en principio, con mi representatividad en el capital de la sociedad. No estamos hablando acá de cantidad de personas que participan en una reunión. No es una mayoría de personas. Son mayorías de capital. ¿Estamos? Es decir, puede haber, para ponerlo en... Si yo tengo el 60% del capital y hay 40 socios que tienen, o 30 socios que tienen un 1% de capital, yo voy a prevalecer en las asambleas, pero porque yo tengo la mayoría de capital. Y esa mayoría de capital se ve reflejada en la cantidad de votos que yo cuento. Pero de nuevo, tiene que ver con la representatividad del capital. Por eso es que hablamos de que es tan importante esto de la intangibilidad del capital y la de los porcentajes de participación que se determinan en función del capital. Porque de nuevo, mi porcentaje de participación determina en todo caso la cantidad de votos que yo voy a tener, por ahora, hasta ahí, veámoslo hasta ahí, digamos, cuando yo tenga que votar en las asambleas o en las reuniones de socios. ¿Sí? Entonces, y ahora por eso, digamos, hago la diferenciación de que mayorías, no estamos hablando cuando hablamos de mayorías, no estamos hablando de mayorías de personas, sino que estamos hablando en las asambleas de mayorías de capital, ¿sí?, que pueden ser coincidentes, pero no necesariamente. Entonces, ahora vamos a la distinción entre lo que es esto de mayorías simples y de mayorías agravadas. Recordarán ustedes que en una de las clases yo les mencionaba esto de que hay determinados tipos de decisiones que hacen al desenvolvimiento ordinario de la sociedad, o al desenvolvimiento normal de la sociedad. Como por ejemplo, el hecho de decir, bueno, tenemos que aprobar los estados contables, tenemos que aprobar la gestión de los directores, tenemos que aprobar la designación de un nuevo director, tenemos que aprobar la designación de un nuevo síndico, tenemos que aprobar la desvinculación de uno de los directores, tenemos que aprobar el informe del síndico, tenemos que aprobar el proyecto de distribución de utilidades. Todas estas cuestiones, digamos, ¿sí?, que demandan o requieren una decisión de la asamblea, hacen a la vida evolutiva normal de la sociedad. Siempre en una sociedad, en su desenvolvimiento normal, se retira un director, hay que aprobar los estados contables, hay que aprobar la memoria, hay una distribución se propone una distribución de dividendos y el directorio la asamblea debe resolver su aprobación, ¿sí? Entonces, todas estas circunstancias, digamos, hacen el desenvolvimiento normal de la sociedad. Pero no estamos hablando acá de la modificación del contrato. Entonces, hablamos de mayorías simples, y después lo vamos a ver en particular para cada tipo de sociedades, pero pongámoslo por ahora en estos términos, de que estamos hablando de, no sé, de el 50% más 1 del capital. Con el 50% más 1 del capital, yo ya puedo aprobar el estado contable. O puedo aprobar
la designación de un nuevo director, o puedo aprobar la distribución de dividendos. De nuevo, es una mayoría de capital simple, es el 50% más 1 de capital. Ahora, cuando hacemos referencia, o cuando tenemos que analizar cuestiones que impliquen una reforma del contrato, ahí ya la historia cambia. Porque ahí vamos a hablar de mayorías agravadas, ¿sí? O si se quiere, mayorías especiales. No va a bastar, digamos, entre comillas, por ahora, con el 50% más 1 del capital. Supongamos que, vamos a poner un ejemplo concreto, supongamos que la sociedad requiere aportes adicionales de los socios. Esos aportes adicionales se van a traducir en un aumento de capital. Y a su vez, esos aumentos de capital pueden eventualmente reconfigurar los porcentajes de participación de la sociedad. Como pueden ver ustedes, esto mueve bastante el tablero. Como esto demanda, digamos, de una modificación del contrato, porque se modifica el elenco de socios, porque hay un aumento de capital, porque los porcentajes de participación se modifican, entonces ahí lo que va a hacer el legislador es decir, ojo, como estamos moviendo tanto el tablero acá, vamos a requerir mayorías más agravadas. Entonces, en algunos casos el legislador va a decir, bueno, vamos a pedir que en determinado tipo de sociedades se requiere la unanimidad, o vamos a requerir que en este otro tipo de sociedades se requiera, no sé, las 3/4 partes del capital, o vamos a requerir que exista otro tipo de asamblea, que no necesariamente sea la asamblea ordinaria, sino que sea la asamblea de carácter extraordinario, que es en el caso de las sociedades anónimas que eventualmente ya lo vamos a ver. A eso hago referencia, o a eso me refiero cuando estamos hablando de mayorías simples y mayorías agravadas. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Quién me preguntó? Que Sol Guerra, ¿puede ser? Sí, bien. Entonces, ahora nos quedan algunos minutos, vamos a ver si podemos volver a retomar el tema de las causales de disolución. La segunda causal de disolución tiene que ver con la expiración del plazo por el cual se constituyó la sociedad. Que recordarán ustedes que en el contrato, en el estatuto, ¿sí? Como es un contrato de ejecución duradera, nosotros preveíamos en el estatuto un plazo de duración. Pudo ocurrir el caso que efectivamente el plazo ese de duración caducara. Entonces, cuando esa circunstancia ocurre, es decir, expira el plazo, ahí automáticamente, no tan automáticamente, pero digamos, entramos en lo que es la etapa, es una causal disolutoria que abre la puerta al periodo liquidatorio. Después voy a volver sobre este punto porque no es tan automático. Hay otro punto que creo que ahí respondo a una de las preguntas que me hicieron, es que dice por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia. Ahí estamos hablando, ¿sí?, de cuestiones que tienen que ver con contratos en los cuales se establece una condición para su existencia. Y que cumplida esa condición, ¿sí?, ya no tendría sentido su continuidad. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con eso. El punto siguiente tiene que ver con la consecución del objeto para el cual se formó o por la imposibilidad sobreviviente de lograrlo. Acá una explicación sencilla de este punto tiene que ver, por ejemplo, con la consecución del objeto. Es decir, supongamos que una empresa, efectivamente, se constituyó para eventualmente asociarse con otra para lograr realizar un contrato de unión transitoria de empresa para realizar determinadas obras viables. Resulta que efectivamente todas esas obras viales previstas en ese contrato de unión transitoria efectivamente se cumplieron.
¿sí? Y el objeto social estaba vinculado con eso, estaba vinculado con la realización de esas obras, ¿sí?, en unión transitoria con otra empresa. Entonces, como se cumplió el objeto social, ya, digamos, no tendría sentido que esa sociedad continuara, y por lo tanto, estamos hablando de una causal disolutoria. O habla por imposibilidad sobreviviente de lograrlo, ¿sí?, que es el caso de que, ante la imposibilidad de cumplir con el objeto, la sociedad deba disolverse. Después habla por la pérdida de capital social, ¿sí? Otro inciso habla de lo que tiene que ver por la declaración de quiebra, ¿sí?, o por la fusión en los términos del artículo 82, que lo que son las figuras de reorganización societaria, estimo que lo van a ver con Iván el jueves. Y por resolución firme de la autorización para funcionar, que es, bueno, el inciso 9. A ver, una cosa importante, más allá de lo taxativo de los causales disolutorias, una cuestión importante a considerar tiene que ver con esto del nuevo sentido que le dio el legislador a la figura de la disolución a partir de la modificación del Código Civil y Comercial. Porque, de nuevo, acá el espíritu es diferente. En realidad, lo que busca el legislador, ¿sí?, en todo lo que son en la legislación mercantil, en realidad lo que busca es preservar la actividad económica. Entonces, lo que de alguna manera va a hacer el legislador es flexibilizar el tratamiento, ¿sí?, o darle oportunidades adicionales a las sociedades para que éstas continúen, ¿sí? Porque ¿cuál es en definitiva el sentido? El legislador lo que va a decir ahora es, señores, mientras exista la actividad y exista viabilidad económica para que esa actividad continúe, pues tenemos que arbitrar todos los medios para que eso así suceda. Entonces, va a introducir una cierta flexibilidad a la hora de rever, digamos, de alguna manera, o de revisar estos institutos de la disolución y liquidación, en particular de la disolución. Y se va a entender un poco mejor la idea cuando ahora mencione el tema de la prórroga y la reconducción. Es decir, supongamos que, porque en definitiva, las figuras de la prórroga y la reconducción ya estaban previstas en el ordenamiento anterior. Entonces, decimos que hay prórroga, ¿sí?, o que en definitiva los socios pueden, previa decisión, vamos a ponerlo, vamos a empezar por el principio, digamos. Supongamos que está por vencerse el plazo de duración, pero el plazo de duración todavía no venció. Entonces, ¿qué es lo que hizo en esa circunstancia? ¿Qué es lo que hizo la legislación en esa circunstancia? Es decir, bueno, si se está por vencer el plazo de duración, vamos a darle la posibilidad a los socios de que salven esa circunstancia solicitando la prórroga. Entonces, adoptan la decisión social de la prórroga y, vamos a hacerlo simple, inscriben esa decisión en el registro público y establecen un nuevo plazo de duración. Eso es en principio lo que tiene que ver con la prórroga. Mientras que la reconducción es una figura distinta porque se aplica, digamos, en el caso de que, vencido el plazo de duración, ¿sí?, es darle la posibilidad que, vencido dicho plazo, los socios efectivamente puedan solicitar la reconducción, ¿sí? Y había un plazo de 90 días para que efectivamente los socios pudieran solicitar al registro público la reconducción, previa resolución del órgano de gobierno, ¿sí? Bueno, eso era básicamente lo que tenía que ver con la naturaleza de las figuras, ¿sí?, que todavía están presentes en la legislación, digamos, y son aplicables, de lo que tiene que ver con la prórroga y la reconducción. Ahora, lo que hace el legislador, y con el ánimo de sostener la actividad mercantil en tanto sea económicamente viable, lo que va a decir el legislador es decir, va a darle la oportunidad
¿sí?, a los socios, ¿sí?, de suspender en todo caso, ¿sí?, el trámite de liquidación, o digamos, justamente suspender, digamos, la disolución y liquidación, hasta tanto la misma no haya sido inscripta. Es decir, hasta tanto no se haya adoptado la resolución de extinguir a la sociedad, ¿sí?, es que siempre el legislador le va a dar ahora la oportunidad, ¿sí?, o la legislación le va a dar la oportunidad de volver para atrás y decir, bueno, si ustedes quieren continuar, continúen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, ahora el espíritu es que efectivamente la actividad económica, en tanto sea viable económicamente, continúe. Bueno, en eso, un poco en esos términos es que transita, ¿sí?, que transitan las figuras de la disolución y de la liquidación. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta? Si no, digamos, básicamente con esto cubriríamos la unidad de la resolución parcial, la disolución y liquidación. De nuevo, van a tener disponibles para estudiar este tema, tienen la bibliografía, tienen, imagino que este video va a quedar disponible, si no hay ninguna cuestión tecnológica que nos complique, y van a tener también disponible un video que voy a cargar más tarde, con resumiendo estos aspectos que habíamos estado considerando. ¿Sí? Y a su vez van a tener disponible la presentación correspondiente. ¿Sí? Así que bueno, por ahora ya estamos casi en horario. Les dejo la tarea para que ustedes puedan estudiar. Acá me dice si la prórroga de reconducción necesita mayorías grabadas. Entiendo de que sí, en tanto y en cuanto implican una modificación de los efectos naturales del contrato. ¿Por qué? Porque efectivamente yo necesito modificar el contrato. Porque la prórroga, tanto la prórroga como la reconducción, me exigen en el elenco de socios manifestar nuevamente su voluntad de querer continuar con la sociedad. Entonces, en tanto eso sea su decisión, ¿sí?, eso va a requerir, de nuevo, de una modificación contractual que a su vez también va a demandar la publicación de dictos y que por lo tanto necesariamente va a tener que ser adoptada por mayorías agravadas. ¿Puede cargar los videos de las clases del profesor? Tengo que preguntarle a Iván si efectivamente si está disponible su video y vamos a ver si lo podemos cargar. ¿Podría explicar la causal de disolución por sanción firme de cancelación de oferta pública? En esa causal de disolución, en realidad, opera precisamente cuando tiene que ver con los mercados de valores, digamos, y con las cancelaciones de oferta pública que hace la Comisión Nacional de Valores. Pero ya es un tema muy particular y muy específico, sí, que hace a las regulaciones de las sociedades que cotizan en el mercado secundario. Y es una regulación que particularmente establece la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? Es decir, pero de nuevo tiene que ver con regulaciones específicas que hacen al desenvolvimiento de los mercados del mercado de valores, que escapan un poco a lo que es la finalidad de este curso. Así que bueno, por ahora los dejo y espero que completen su jornada de la mejor manera posible y quédense en casa. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao. ¿Ya terminó?